La sangre goteaba de la lámpara de araña hecha pedazos, formando un charco sobre el mármol italiano importado. Ingrid pensó que era muy lista al inclinarse para susurrarle al hombre más peligroso de Chicago una broma cruel y despectiva sobre mi peso. Ingrid no sabía que Stefano Esposito ya estaba completamente obsesionado conmigo. Tampoco sabía que a Stefano le encantaba ver el mundo arder. La gala de invierno en el Hotel Drake era un nido de víboras cubierto de brillo, un lugar donde la élite de Chicago se mezclaba con los monstruos que en realidad gobernaban la ciudad. Los techos bañados en oro y las pesadas cortinas de terciopelo absorbían el tintineo de las copas de champán y las risas huecas. Yo estaba de pie en el borde del gran salón, con un vaso de soda en la mano, observando la sala con el desapego de un fantasma. Me llamo Naomi Russo. Para las socialites que giraban a mi alrededor en sus vestidos de diseñador talla cero, yo era completamente invisible. Y así era exactamente como yo prefería estarlo. Soy una mujer de curvas suaves y muslos generosos, una mujer que ocupa espacio en un mundo que constantemente exige que las mujeres se hagan pequeñas. Durante años, esa realidad fue un arma que usó en mí contra la persona que se suponía debía amarme más que nadie. Pero esa noche, mi cuerpo era solo un disfraz cómodo. Bajo la seda verde esmeralda de mi vestido, mi mente corría algoritmos complejos. Yo era la contadora forense más importante del bajo mundo del Medio Oeste. Limpiaba dinero tan sucio que casi sangraba, moviendo millones a través de empresas fantasma en el extranjero con solo unas teclas. Era intocable en mi terreno. Pero mi terreno eran las sombras. Entonces la vi, Ingrid Lombardi. Ingrid era mi exnovia, una rubia escultural con un corazón hecho de hielo seco y una ambición implacable por escalar la escalera social de los sindicatos de Chicago. Habíamos terminado hacía 2 años, pero las cicatrices emocionales que ella dejó todavía dolían en las noches frías. Ingrid había vaciado mis cuentas bancarias para financiar su galería de arte, y había pasado toda nuestra relación alimentándose de mis inseguridades, recordándome constantemente que yo tenía suerte de tener a alguien tan hermosa como ella, conformándose con alguien tan gorda como yo. Esa noche, Ingrid estaba cazando a un nuevo patrocinador. La temperatura del salón pareció bajar 10 grados. El cuarteto de cuerdas perdió una nota, el chillido del cello cortó el murmullo bajo de la multitud. Stefano Esposito acababa de llegar como el líder indiscutible del sindicato Esposito. Stefano era una fuerza de la naturaleza envuelta en un traje gris carbón hecho a medida. Tenía 29 años, era despiadadamente inteligente y territorial hasta la crueldad. 6 meses atrás había purgado a la vieja guardia de la organización de Chicago en una sola noche sangrienta, conocida en las calles como el Domingo Rojo. Tenía pómulos altos, una mandíbula afilada y ojos color de mar en tormenta. Su sola presencia exigía sumisión absoluta. Los hombres se apartaban de su camino con la cabeza baja. Las mujeres lo observaban con una mezcla peligrosa de terror y deseo. Yo mantenía la mirada fija en los cubos de hielo de mi vaso. La semana anterior había lavado $8 millones para la familia Esposito, enterrándolos tan profundo en portafolios inmobiliarios que el FBI necesitaría una máquina del tiempo para encontrarlos. Pero nunca había conocido al jefe en persona. Para él, yo era solo un número de ruteo y un correo cifrado. O eso creía yo. Ingrid, oliendo el poder como quien huele sangre en el agua, se ajustó el escote y interceptó a Stefano cerca de la escultura de hielo. Yo observaba desde la periferia mientras ella le dedicaba su sonrisa depredadora y brillante. Le habló, con la mano rozando su antebrazo con naturalidad calculada. Stefano se quedó completamente rígido, el rostro convertido en una máscara de mármol frío. Entonces Ingrid cometió el peor error de su vida. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí. Una sonrisa cruel y familiar torció sus labios pintados. Yo conocía esa mirada. Era la mirada que ponía justo antes de destruirme para elevarse ella misma. Ingrid se acercó a Stefano, acortando la distancia para susurrarle al oído. Incluso desde 9 metros de distancia, pude leer sus labios. Vi cómo formaba las palabras. Me estaba llamando vaca gorda, diciéndole que yo era una criatura patética y repugnante que no pertenecía a un salón lleno de gente hermosa. Ingrid pensaba que estaba construyendo complicidad con un jefe de la mafia despiadado al compartir un momento de crueldad casual. Stefano no se rió. No sonrió. Giró la cabeza lentamente, sus ojos oscuros clavándose en Ingrid con un vacío aterrador. Después su mirada cruzó el salón repleto, atravesando cientos de cuerpos entre nosotros, y se posó directamente sobre mí. El aliento se me quedó atrapado en la garganta.
La intensidad de esa mirada era paralizante. No era una mirada de asco ni de lástima. Era una mirada de posesión cruda y devoradora. Estéfano me miraba como un hombre hambriento mira un banquete, como un dragón mira una montaña de oro. Estéfano se inclinó de nuevo hacia Ingrid. Habló en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que los mafiosos cercanos lo escucharan. Yo no alcancé a oír las palabras, pero vi el color desaparecer por completo del rostro de Ingrid. Ella retrocedió tambaleándose, la boca abriéndose y cerrándose en un horror silencioso. Sin dirigirle otra mirada a mi ex, Estéfano Espósito empezó a caminar hacia mí. La multitud se abrió a su paso como el mar rojo. Mi pulso golpeaba contra mis costillas, un ritmo frenético de adrenalina y miedo. Me preparé, apretando el vaso, lista para defenderme, lista para huir. Pero cuando Estéfano se detuvo a apenas unos centímetros de mí, la frialdad brutal de sus ojos se derritió, reemplazada por un calor oscuro y ardiente que me aflojó las rodillas. Estéfano se alzaba sobre mí, sus hombros anchos bloqueando el resto del salón brillante. Su aroma me invadió los sentidos, una mezcla pesada de sándalo, tabaco caro y el olor a ozono de la violencia que se aproxima. Extendió la mano, sus dedos grandes y callosos recorriendo con suavidad la curva de mi cintura, donde la seda esmeralda caía sobre mi cadera. El contacto fue eléctrico, un latigazo de calor directo a mi centro. «Te ves impresionante, Naomi», dijo Estéfano, su voz un ronroneo grave que vibró en mi pecho. Lo miré fijo, mi mente luchando por procesar aquella realidad imposible. «¿Sabes quién soy?», le pregunté. Estéfano dio un paso más, eliminando el espacio que quedaba entre nosotros. Sentí las líneas duras de su pecho rozarme. «Lo sé todo sobre ti, mi reina. Sé que moviste $8 millones para mí en menos de 3 minutos el martes pasado. Sé que tomas el café negro, que trabajas hasta las 3 de la madrugada, y sé que eres la mujer más brillante y hermosa de esta ciudad maldita». Se me cortó la respiración. «Pero Ingrid, ¿ella acaba de decirte?». La mandíbula de Estéfano se tensó, un músculo latiendo cerca de su oreja, sus ojos oscureciéndose con una promesa violenta. «Ingrid Lombardi es una mujer muerta que todavía camina. Se atrevió a hablar basura sobre lo que es mío. Pensó que podía mirar a una diosa y ver solo suciedad. Le voy a enseñar exactamente qué pasa cuando a alguien le falta el respeto a la reina del sindicato Espósito». Estéfano no pidió permiso. Tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos, y me guió fuera del salón. Todos los ojos del Hotel Drake estaban clavados en nosotros. Caminé junto al hombre más temido del Medio Oeste, mis curvas totalmente a la vista, sintiendo una oleada extraña y embriagadora de poder. Ya no me escondía en las sombras. Caminaba bajo los reflectores, protegida por completo por un monstruo que me miraba como si yo fuera su religión. Bajamos al estacionamiento subterráneo, donde nos esperaba una flota de camionetas blindadas negras. Sus hombres, asesinos curtidos vestidos de oscuro, se pusieron firmes al instante. Un hombre con cicatrices llamado Mateo nos abrió la puerta, con los ojos apartados respetuosamente de mi rostro. Dentro de la lujosa cabina del vehículo, las luces de la ciudad se desdibujaban tras los vidrios polarizados. Estéfano sirvió 2 vasos de whisky escocés de una licorera de cristal y me entregó uno. Nuestros dedos se rozaron, y el calor fue innegable. «¿Qué le dijiste a Ingrid?», le pregunté en voz baja, tomando un sorbo del líquido ardiente. Estéfano se recostó contra el asiento de cuero, sin apartar la vista de mi cuerpo, estudiando la plenitud de mis muslos, la curva suave de mi vientre, el volumen de mis pechos con una reverencia sin disimulo. Le dije que tenía exactamente 24 horas para empacar su miserable vida en una maleta y salir de Chicago. Y le dije que si alguna vez volvía a mirarte, le sacaría los ojos y se los daría de comer a los perros callejeros del sur de la ciudad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una mezcla confusa de terror y una excitación primitiva y profunda. «Vas a empezar una guerra por un insulto susurrado. Voy a reducir su mundo a cenizas porque te lastimó a ti». «No», Estéfano extendió la mano, sus nudillos rozándome la mejilla. «Te he estado observando durante meses. Al principio era solo trabajo. Necesitaba asegurarme de que la arquitecta de mi imperio financiero estuviera protegida. Pero después te vi de verdad. Vi la forma en que te mueves por el mundo, esa fuerza tranquila, esa mente brillante atrapada en una ciudad de tontos. Me obsesioné contigo. Eres mía, Naomi. Y nadie insulta lo que es mío y vive para contarlo». Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Para el mediodía siguiente,
la vida de Ingrid Lombardi había sido desmantelada de manera sistemática. Yo estaba sentada en el penthouse de Stefano, con vista al lago Michigan, envuelta en una bata suave, una laptop apoyada en los muslos. Stefano estaba en la enorme mesa de caoba, dirigiendo una reunión de guerra con Matteo y otros 2 capos. Había insistido en que me quedara con él, encerrada en una fortaleza de vidrio y acero donde nadie pudiera tocarme. Las noticias, que pasaban en silencio en las pantallas gigantes, contaban la historia. La galería de arte de Ingrid en Gold Coast había estallado en llamas durante la noche misteriosamente. Pérdida total. Las compañías de seguros, muy influenciadas por el dinero de los Espósito, marcaron de inmediato el incidente como fraude y congelaron cualquier pago. Sus cuentas bancarias, las mismas que había presumido con tanto orgullo después de vaciar las mías, quedaron vacías de golpe. Los fondos rotaron por 30 servidores internacionales distintos antes de desvanecerse en el aire. Yo sabía exactamente cómo se hacía eso, porque lo había hecho yo misma esa mañana, mientras tomaba el espresso caro de Stefano. Stefano despidió a sus hombres y caminó hasta el sofá de terciopelo donde yo estaba sentada. Miró la pantalla de la laptop, vio los ceros en las cuentas extranjeras de Ingrid, y una sonrisa lenta y perversa se le dibujó en el rostro. «Eres despiadada», murmuró, inclinándose para dejar un beso largo y ardiente en mi cuello. «Me quitó la dignidad durante 2 años», le respondí, con la voz firme aunque el pulso se me disparaba con su toque. «Yo solo le quité su red de seguridad. Parece justo». Stefano se rió, un sonido oscuro y profundo. «Eres perfecta. Pero ella no va a huir. Es demasiado estúpida para eso». Tenía razón. Ingrid era una rata acorralada, y las ratas acorraladas siempre muerden. Desesperada, sin un centavo y humillada públicamente, Ingrid no empacó sus maletas ni salió de Chicago. En cambio, cruzó las fronteras invisibles de la ciudad y fue directo al sur. Fue a buscar a la familia Falcone. Los Falcone eran los últimos rivales que le quedaban al sindicato Espósito, una facción mafiosa vieja y brutal que se dedicaba a la trata de personas y al narcotráfico. Odiaban a Stefano por haberse quedado con la ciudad, y buscaban cualquier debilidad que pudieran explotar. Ingrid, después de haber vivido conmigo 2 años, sabía lo suficiente sobre mis hábitos nocturnos y mis discos cifrados como para ser peligrosa. Les vendió una historia. Le dijo a Lorenzo Falcone que yo era la clave para llevar a la quiebra a Stefano Espósito, que si me capturaban, podrían destruir todo el imperio Espósito. La guerra había comenzado oficialmente, y el premio era mi vida. El ambiente del penthouse cambió, dejó de ser un santuario de vidrio y seda para convertirse en un cuartel de guerra fuertemente vigilado. Afuera, tras los ventanales del piso al techo, el horizonte de Chicago brillaba con una paz ignorante, completamente ajeno a la masacre que se gestaba en las sombras. Lorenzo Falcone era un bruto, un hombre que resolvía problemas complicados a golpes de bate de béisbol y gasolina. Pero con Ingrid susurrándole al oído, de pronto tenía un mapa hacia las arterias más vitales del imperio Espósito. Ingrid sabía que yo guardaba un servidor físico biométrico y sin conexión en un centro de datos seguro en West Loop. Era un respaldo de emergencia, una bóveda digital que contenía los números de ruteo de las cuentas fantasma de Stefano, las escrituras de sus negocios de fachada, y los archivos de chantaje que usaba para mantener a los políticos de la ciudad con la correa corta. Si los Falcone violaban ese servidor, podrían desmantelar a Stefano en cuestión de días. Stefano estaba de pie junto a la ventana, la espalda ancha en tensión bajo la camisa a medida. Acababa de colgar el teléfono con su segundo al mando. Los Falcone se estaban movilizando. Habían golpeado 2 de nuestras bodegas en el sur, una distracción para alejar a sus soldados del centro de la ciudad. Están buscando una abertura, dijo Stefano, su voz un rumor grave que resonaba en la habitación en silencio. Lorenzo cree que voy a dejar West Loop desprotegido para cuidar mi territorio. Cree que voy a jugar su juego. Yo estaba sentada en la enorme mesa, mis dedos volando sobre el teclado de la laptop. Líneas de movimientos bancarios se reflejaban en mis lentes. No voy a dejar que toquen tus activos, Stefano. Puedo iniciar un borrado remoto de los servidores de West Loop, pero para hacerlo limpio, sin activar un protocolo mortal que borre también nuestros propios respaldos, tengo que estar conectada a la red local. Tengo que ir en persona. Stefano giró bruscamente, sus ojos encendidos con un rechazo violento e inmediato. Absolutamente no. Te quedas aquí, detrás del vidrio blindado y 20 guardias armados. Voy a mandar a Matteo a destrozar los servidores con un martillo si hace falta. Cerré la laptop y me puse de pie,
alisando la tela del pantalón oscuro que me había puesto. El movimiento atrajo su mirada, sus ojos recorriendo la curva pesada de mis caderas con ese calor devorador tan suyo. Caminé hasta él y apoyé las manos con suavidad sobre su pecho. Mateo no puede saltarse los cierres biométricos, le expliqué, manteniendo la voz firme, y la destrucción física de los discos activa una alerta federal. Diseñé el sistema para que pareciera una falla de hardware. Pero tengo que ejecutar el comando en el lugar. Además, podemos usar esto a nuestro favor. Podemos usarme a mí como carnada. Las manos de Stefano se cerraron sobre mi cintura, sus dedos hundiéndose en mi carne suave con una urgencia posesiva. Yo no uso lo que es mío como carnada. Naomi, si una sola bala se acerca a ti, voy a quemar esta ciudad entera hasta los cimientos. No vas a tener que hacerlo, le prometí, mirando hacia arriba, hacia sus ojos de tormenta. Deja que crean que nos ganaron. Deja que Ingrid le traiga a Lorenzo hasta el centro de datos. Tú vas a estar esperando. Y mientras ellos están ocupados intentando robarte el imperio, yo voy a estar adentro, vaciando cada cuenta que la familia Falcone haya escondido alguna vez. No solo voy a proteger tu dinero, Stefano. Voy a quitarles el de ellos. Una sonrisa lenta y oscura se extendió por el rostro de Stefano. El peligro absoluto del plan le atraía al monstruo que llevaba dentro, pero la brillantez del plan le atraía al rey. Me atrajo contra su cuerpo duro y me besó con una intensidad desesperada que me dejó sin aliento. Salimos una hora después. El centro de datos de West Loop era un edificio brutalista de concreto sin ningún rasgo distintivo, parecido a una central telefónica. Por dentro era un laberinto zumbante de racks de servidores y ventiladores de enfriamiento. Yo me senté en la sala de control con paredes de vidrio del cuarto piso, conectando mi terminal al servidor central. Mateo y una docena de los hombres más letales de Stefano se posicionaron entre las sombras de los pasillos de servidores. Stefano mismo esperaba en el área de carga. La trampa estaba lista. Solo faltaba que las ratas mordieran el queso. Sucedió justo después de la medianoche. Las puertas de acero del área de carga fueron voladas con una carga explosiva localizada que hizo temblar el piso de concreto bajo mis pies. En los monitores de seguridad vi a 20 soldados de los Falcone, fuertemente armados, inundando el edificio. Al frente iba Lorenzo Falcone, un hombre enorme con el rostro lleno de cicatrices, y justo a su lado, completamente fuera de su elemento pero arrogante como siempre, estaba Ingrid. Llevaba puesta una chaqueta táctica sobre ropa de diseñador, dándole órdenes a Lorenzo como si estuviera al mando de un ejército. De verdad creía que era ella la mente maestra. Creía que, como me había hecho sentir pequeña durante 2 años, era inherentemente más inteligente, inherentemente mejor que yo. Volví la vista a mi pantalla. Mis manos no temblaban. Estaba en mi elemento. Rompí la seguridad de la red de los Falcone usando las puertas traseras que había identificado meses atrás. En 3 minutos ubiqué sus cuentas en el extranjero. En 5, inicié las transferencias. Millones de dólares del dinero sucio de los Falcone empezaron a caer en empresas fantasma de los Espósito, imposibles de rastrear. Abajo, estalló el tiroteo. El sonido de disparos automáticos resonaba por los ductos de ventilación, un rugido ensordecedor y aterrador. Observé en los monitores cómo Stefano y sus hombres emboscaban a los Falcone. No fue una batalla. Fue una masacre. Stefano se movía entre el caos como la parca misma, su arma disparando con una precisión fría y mecánica. Era una fuerza de la naturaleza aterradora, avanzando sin descanso, cerrando cada ruta de escape. Lorenzo entendió demasiado tarde que había entrado a una picadora de carne. Agarró a Ingrid del brazo, usándola como escudo humano mientras retrocedía hacia la escalera que llevaba a mi sala de control. Pensó que todavía podía salvar la noche tomándome de rehén. La voz de Mateo crepitó en la radio sobre mi escritorio. Jefe, Lorenzo va subiendo por la escalera este. Trae a la rubia con él. Déjalo ir, respondió la voz de Stefano, escalofriantemente tranquila. Aseguren la planta baja. Lorenzo es mío. Escuché los pasos pesados y desesperados resonando en la escalera metálica afuera de mi sala de control. Terminé la última transferencia y presioné la tecla Enter. El Imperio Falcone estaba oficialmente en bancarrota. Bloqueé el sistema y me puse de pie justo cuando la puerta de vidrio de la sala de control estalló con un disparo. Lorenzo derribó el marco de la puerta de una patada, su arma apuntando directo a mi pecho. Ingrid entró detrás de él tambaleándose, con una expresión de terror absoluto,
su apariencia impecable arruinada por el polvo y la realidad de la violencia que ella misma había provocado. Cuando me vio de pie ahí, completamente tranquila, un destello de la vieja Ingrid cruel volvió a su rostro. Mírate, se burló, la voz temblando pero cargada de veneno. Todavía escondiéndote detrás de las computadoras. Diles a tus hombres que se rindan, Naomi, o Lorenzo te va a meter una bala en esa cabeza gorda. Miré a mi exnovia, viéndola de verdad por primera vez. No era un monstruo. Era solo una mujer hueca y patética que se alimentaba de las inseguridades de los demás para sentirse llena. Él no va a hacer nada, Ingrid, le dije con calma. Porque ya es un hombre muerto. Y tú estás en la ruina. Acabo de vaciar las cuentas de los Falcone. Todas. Lorenzo no tiene nada para pagarle a los hombres que esperan afuera, y no tiene nada para pagarte a ti. Lorenzo rugió de furia, levantando el arma, pero una sombra se separó de la oscuridad del pasillo. Estéfano entró por la puerta destrozada. Su traje estaba arruinado, salpicado con la sangre de sus enemigos, y sus ojos estaban completamente vacíos de humanidad. Levantó su arma y disparó una sola vez. La rodilla de Lorenzo Falcone estalló. El hombre enorme se derrumbó al suelo, gritando de agonía, soltando la pistola. El silencio cayó sobre la sala de control, roto solo por los gemidos húmedos y ahogados de Lorenzo y el zumbido de los servidores. Estéfano pasó por encima del jefe mafioso sangrando, sin dedicarle ni una segunda mirada. Sus ojos estaban fijos en mí, recorriendo mi cuerpo rápidamente en busca de cualquier señal de herida. ¿Estás herida, mi reina?, preguntó Estéfano, con la voz inesperadamente suave a pesar de la carnicería a su alrededor. Negué con la cabeza, el corazón hinchándose con un cariño extraño y oscuro por ese hombre brutal. Estoy perfecta. Las cuentas están vacías. Los Falcone están terminados. Estéfano sonrió. Una sonrisa genuina y hermosa que transformaba sus rasgos duros. Eres una obra maestra, Naomi. Ingrid estaba acorralada contra la pared de vidrio, el pecho subiendo y bajando en pánico absoluto. Miraba entre Lorenzo, sangrando en el suelo, y Estéfano, mirándome a mí con puro amor devoto, y algo en su mente finalmente se quebró. Estéfano, suplicó, la voz quebrándose. Estéfano, por favor. Solo estaba tratando de sobrevivir. Ella me engañó. Naomi es manipuladora, dices. La cabeza de Estéfano giró hacia ella, la calidez que había en sus ojos desapareciendo al instante. Cerró la distancia entre ellos en dos zancadas largas, su presencia tan abrumadora que Ingrid se encogió hasta el suelo, acobardada a sus pies. Te dije lo que pasaría si volvías a pronunciar su nombre. Te dije que reduciría tu mundo a cenizas. Estéfano, por favor. Lo siento. Haré lo que sea. Puedo trabajar para ti. Soy hermosa. Puedo ser útil. Ingrid sollozaba, descartando por completo cualquier rastro de dignidad que le quedara. Estéfano la miró desde arriba con un asco absoluto. No eres nada. Miras a Naomi y ves a una mujer que no encaja en tu definición estrecha y patética de belleza. Pero yo la miro a ella y veo a una reina. Veo a una mujer cuya mente es un arma, cuya resiliencia es inquebrantable, y cuyas curvas son un privilegio que hay que venerar. La llamaste gorda. Pensaste que eso era un insulto. Pensaste que me haría apartar la mirada. Estéfano sacó un encendedor cipo plateado del bolsillo y lo abrió con un clic seco. La pequeña llama iluminó el terror absoluto en el rostro de Ingrid. En cambio, solo me mostraste exactamente quiénes son mis enemigos, continuó Estéfano. Pensaste que podías susurrarme veneno al oído y que yo estaría de acuerdo. Pero yo no negocio con alimañas. Y no dejo que la gente que lastima a mi reina se vaya caminando. Estéfano no le disparó. No hacía falta. Le hizo una seña a Mateo, que acababa de entrar a la sala con dos hombres corpulentos. Lleven a Lorenzo a la bodega junto al río, ordenó Estéfano. Y llévensela a ella también. Enciérrenlos en la bóveda central y después quemen el edificio hasta los cimientos. Que sientan lo que se siente cuando todo lo que creían controlar se convierte en cenizas. Ingrid empezó a gritar, un sonido desgarrado, mientras los hombres de Mateo la arrastraban a patadas fuera de la sala de control. A Lorenzo lo sacaron jalándolo del cuello, dejando un rastro grueso de sangre sobre el piso impecable. En cuestión de minutos, el edificio volvió a quedar en silencio. Los soldados Falcone que quedaban con vida se rindieron o huyeron en cuanto comprendieron que su jefe había caído y que sus cuentas bancarias estaban vacías. La guerra terminó antes de que la ciudad siquiera despertara para darse cuenta de que había empezado.
Estéfano se volvió hacia mí. Enfundó su arma y caminó hasta donde yo estaba, rodeándome la cintura con los brazos y atrayéndome con fuerza contra su pecho. Hundí el rostro en su cuello, respirando el aroma a humo, a sangre y a la colonia cara que era únicamente suya. La adrenalina por fin empezaba a abandonar mi cuerpo, dejándome ligeramente temblorosa. Se terminó, susurró Estéfano en mi cabello, presionando los labios contra mi sien. Lo lograste, Naomi. Desmantelaste un sindicato entero con un teclado. Lo logramos, lo corregí, mirándolo a los ojos. Estéfano tomó mi rostro entre sus manos grandes y cálidas. Mis pulgares recorrieron la línea afilada de su mandíbula. Se inclinó y capturó mis labios en un beso lento y ardiente que hablaba de promesas y de permanencia. No hubo vacilación, ni contención. Me devoró por completo, y por primera vez en mi vida, no quise esconder ni una sola parte de mí misma. Cuando finalmente nos separamos, Estéfano me miró profundamente a los ojos, su pulgar recorriendo con suavidad mi labio inferior. Mañana, las familias que quedan le jurarán lealtad absoluta al sindicato Expósito. Sabrán que Chicago me pertenece. Pero, más importante aún, sabrán que yo te pertenezco a ti. Sonreí, sintiendo el peso hermoso y pesado de mi propio poder. Soy contadora forense, Estéfano. Estoy acostumbrada a cuadrar las cuentas. Estéfano se rió, un sonido oscuro y profundo que resonó en la silenciosa sala de servidores. Entonces sabes que mi deuda contigo es infinita, mi reina. Y pienso pasarme el resto de mi vida pagándola. Salí del centro de datos de West Loop tomada de la mano del hombre más peligroso de la ciudad. El viento frío de Chicago nos azotaba, pero yo nunca me había sentido más abrigada. A lo lejos, cerca del distrito industrial junto al río, un resplandor anaranjado empezó a pintar el cielo nocturno. La bodega de los Falcone estaba en llamas. Ingrid había pensado que podía destruirme con un insulto susurrado. Había pensado que podía hacerme sentir pequeña. Pero solo había despertado al monstruo destinado a coronarme. Se lo susurró al jefe de la mafia, sin saber que él los quemaría a todos para mantenerme abrigada. Y mientras observaba las llamas subir hacia el cielo oscuro, recostada contra el calor duro y protector del cuerpo de Estéfano, supe que jamás volvería a hacerme pequeña por nadie. Yo era Naomi Russo. Era la arquitecta del bajo mundo, y era exactamente del tamaño perfecto para gobernarlo. Si te encantó esta historia oscura y intensa de romance mafioso, y quieres ver más relatos llenos de tensión, de alto riesgo, de venganza brutal y de reinas imparables tomando el control del bajo mundo, no olvides darle like a este vídeo. Comparte este vídeo con un amigo o amiga que ame una buena historia de venganza. Y déjanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito.